Continuamos en Soluciones hablando hoy sobre la seguridad vial. Tenemos en Venezuela las leyes, tenemos el instituto encargado de garantizar que se cumplan esas leyes, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tantos índices o tan alto índice de siniestralidad en el país? Yo creo que sin duda alguna tenemos un serio problema de percepción del riesgo en nuestro país. Somos una sociedad que estamos en riesgo y que no lo percibimos, y eso pasa cuando un motorizado anda entre canales y toca corneta, es decir, es porque él está viendo que hay un riesgo, pero sin embargo no está actuando, sino solamente está tocando la corneta. Entonces, creo que como no percibimos la gravedad del problema, entonces hacemos lo que se nos viene en ganas, por decirlo de alguna Y forma, decimos, ¿no? no, tranquilo, a mí no me va a pasar nada. Eso, es que eso es uno de los principales problemas en la seguridad vial aquí en Venezuela y en Latinoamérica, que decimos, o esa no es mi culpa, o es que realmente a mí no me va a pasar. Yo tengo 20, 25 años manejando y no he chocado. Déjeme Exacto. decirle a usted, amigo o amiga, que nos está viendo en estos momentos, que si usted tiene 20, 15 años manejando y no ha chocado, es decir, usted está en un grupo de mayor riesgo, porque la confianza es el principal El enemigo factor número uno. en la seguridad vial. Entonces, como por ejemplo, llevamos a nuestros niños en el asiento de atrás, como debe ser, como lo exige la ley, y el niño llora, ¿y qué hacemos? Por no verlo llorar, lo premiamos y lo colocamos en el asiento del copiloto, con la mamá generalmente. Hay un dato importante, que el asiento más peligroso del vehículo es el asiento del copiloto. Tiene 51% de probabilidades de perder la vida o de tener lesiones graves. Es decir, no premiemos a nuestro niño colocándolo en una situación de riesgo. Solo 12% de riesgo hay en los asientos de atrás. Entonces, la ley no se equivocó, los legisladores no se equivocaron al decir que los niños deben viajar en el asiento de atrás, como por ejemplo esto, ¿no? Eso es importantísimo. Y aprovechando que mencionas nuevamente la ley, quisiéramos a manera informativa pues mostrarle a los televidentes este material que preparó nuestro equipo de producción con respecto justamente a este punto de la conversación. Allí lo tienen. Es importante que los usuarios en las vías, peatones, ciclistas, conductores y pasajeros, conozcamos la normativa vigente de seguridad vial. De esta manera podremos desenvolvernos y conducirnos adecuadamente, adquiriendo hábitos y actitudes que nos permitan responder cuando se suscite cualquier evento. Tenemos muchos más comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Freddy Parada nos dice también por acá: seguridad vial debe ser impartida en la educación venezolana como materia obligatoria. Eso se hace en los países desarrollados. Por acá también nos comenta Fundazar: buenos días, por favor queremos hacer contactos con sus invitados para alianzas. Felicitaciones, más adelante estaremos dando esa información. Manuel Castillo dice también: la inseguridad por atraco, los semáforos obligan a los conductores a comerse la luz. ¿Cómo evalúan ustedes este tema que pues no se puede dejar de lado también? Yo siempre digo que no debemos evaluar la seguridad solo desde un punto de vista, tiene que ser algo integral, ¿no? Muchas veces los motorizados o las personas dicen que no se paran en un semáforo para evitar ser robados, pero ¿y qué pasa si atravesando la intersección chocas con un motorizado, con un vehículo? Tienes las mismas probabilidades de morir. Incluso si nosotros estadísticamente evaluáramos cuántas personas son robadas en los semáforos en una intersección diariamente y cuántas colisiones hay en una intersección, vemos que más probabilidades, más riesgos tenemos al pasar en el vehículo que al quedarnos parados en la intersección, ¿no? No estoy diciendo que no tomemos conductas preventivas, pero es igual de expuesto el pasarnos un semáforo en color rojo, por ejemplo, y la vida que vamos a perder es la misma, ¿no? ¿Qué consideras tú al respecto, Marielyn? Yo creo que es necesario considerar, como dice Darwin, los riesgos de un evento u otro. Y también en el momento en que decidimos pasarnos el semáforo porque está en rojo y temo a que me puedan atracar o me puedan robar, tenemos que temer por la vida de las otras personas que comparten vía con nosotros. La responsabilidad como conductores no es solamente la de nuestras vidas y las personas que van en nuestro vehículo, es las personas que comparten carretera con nosotros, las mismas personas que tienen el derecho y que en ese momento tienen el derecho de paso
del cual nosotros carecemos. Es un poco el tratar de ver de manera objetiva las cosas y tratar de respetar el derecho mío, el derecho del otro, y tratar de no justificar una falta con colocarle excusas a cosas que pudimos haber evitado. ¿Cuáles son los principales detonantes que en nuestro país ocasionan muertes y lesionados en accidentes de tránsito? Definitivamente el exceso de velocidad es la primera causa y la más determinante incluso también en las consecuencias, tanto las muertes o la gravedad de las lesiones. Creo que en la medida en que podamos tener más conciencia de la velocidad y además saber que la velocidad se comporta algo así como un engaño en el tránsito. Si tú vas de un punto a otro a 80 kilómetros por hora y otro vehículo en ese mismo punto va circulando a 120 kilómetros por hora, el vehículo que va a 120 va a llegar antes que tú aproximadamente un minuto antes, pero sus riesgos se incrementaron 2 y 3 veces. Entonces, diciéndolo popularmente, no es negocio, la velocidad no es negocio, porque lo que ganamos en relación al riesgo que invertimos es muy poco. Entonces, creo que es como un engaño que nos han metido. A veces cuando vamos a comprar un vehículo nos dicen, mira, marca 240, nos venden más la velocidad que la prevención, que la bolsa de aire, que el cinturón de seguridad. ¿Dónde queda la ingesta de alcohol, sustancias estupefacientes? El problema es que cuando evaluamos las causas en un siniestro, en el momento en que se hace el levantamiento, no puedes atribuirle una causa específica al siniestro hasta que se elabore la investigación del mismo. Se evalúan posibles causas y con respecto a eso se va llevando el proceso. Por ejemplo, es evidente, si en el caso del siniestro se le aplica a la persona la prueba de alcoholemia y resulta positivo, pues ya no hay discusión. Eso va junto con el expediente y pues sigue el proceso. Pero, por ejemplo, el exceso de velocidad tienes que demostrarlo. La imprudencia también, o sea, si tú estabas dando una vuelta en U y te llegó el carro en ese momento, pues ya ahí está demostrado que tú estabas actuando de la manera, o cuando te pasaste un cruce, este tipo de acciones que son demostrables a primera vista, pues ya son las causas y conforme a eso, pues se evaluará el expediente. Pero sin embargo, cuando sucede un siniestro o tienes posibles causas, pero no tienes una específica, eso tiene que ser investigado para poder establecer cuáles fueran en efecto las causas de accidentes. Por ejemplo, el anuario de mortalidad que publicó en diciembre de 2014 el INTT, no se refleja, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas como posibles causas, porque también es una de las cosas que tenemos que ir evaluando y retomando, de que deben ser incluidas como las posibles causas, igual que el manejo del celular. En ningún lado te dicen tanto por ciento de no se especifica la infracción exacta. Te dicen imprudencia o impericia, pero dentro de esas imprudencias pudo haber sido comerte la luz, pudo haber sido contestar el teléfono, pudo haber sido estar hablando con tu copiloto o estar cambiando un CD. Todo este tipo de cosas entran como imprudencias, pero no determinan el acto específico que estaba haciendo el conductor en el momento del siniestro. ¿Qué porcentaje, digamos, representa el error humano como causa de la mayoría o de los accidentes que se han registrado, que se registran en el país? Sí, hay una cifra que es avalada a nivel internacional, que por lo menos el 90% de la responsabilidad de lo que ocurre en un siniestro vial es de uno de los conductores. Es decir, es por eso que creo que debemos hacer énfasis especial en la transformación de la cultura del ciudadano, de que empezamos a asumir también nuestro papel protagónico en nuestro país. Creo que ha habido un problema histórico, incluso desde la obtención de la licencia. Es muy fácil el proceso de obtener la licencia, en algunos casos, en muchos casos viciados. Entonces tenemos a una sociedad muy poco formada, y eso radica pues en que el ciudadano tiene un alto nivel de responsabilidad en lo que está ocurriendo, y entonces creo que hay que centrarnos en el ciudadano. Las vías y el vehículo tienen un porcentaje que terminan de completar ese 100%, pero creo que es muy notorio que el 90% sea el ciudadano, el conductor. Fíjate que hay muchos comentarios justamente referidos a las vías. Freddy Parada nos dice, el parque automotor transita por vías deterioradas, con poco mantenimiento y buses viejos y obsoletos. ¿Qué representa esto en los índices de siniestralidad en nuestro país? Bueno, en efecto, el transporte público en Venezuela, aparte de que es deficiente,
Según la Cámara Venezolana de Productos Automotrices, para el año pasado estaban diciendo que el 29% de los vehículos estaban parados por falta de repuestos. Esta falta de repuestos también se une a los 18 o más de 18 años que en general tienen la flota de autobuses que están prestando servicio. Esto, puedes hacer los arreglos, por más que le hagas mantenimiento a tu vehículo, te falta una luz, tú ruedas sin eso, no hay nadie, no hay ninguna persona que realmente ejerza el control en las carreteras, que haga una revisión física, mecánica y técnica de cada uno de los vehículos al salir de los terminales, en caso de que se haga no se hace a todas las unidades. Okay. Y esto es una de las cosas que tenemos que ser enfáticos en hacer el llamado a las autoridades, hacer la revisión, por ejemplo, en el caso de los transportes públicos. En caso de los transportes escolares, es un tema de empezar a establecer, a cumplir las normas y a establecer las sanciones pertinentes. Y hay justamente, digamos, alternativas que han tomado algunos transportistas justamente ante la carencia de muchos de estos repuestos, como por ejemplo es el caso que me comentabas, Darwin, de los cauchos que están utilizando muchas unidades de transporte público y transporte de carga en estos momentos. Sí, ante un problema de obtener, por ejemplo, los neumáticos, se está tomando unas actitudes muy peligrosas y riesgosas para un montón de personas. La capa de rodamiento de un neumático, cuando está nuevo, tiene aproximadamente 8 milímetros de profundidad. Okay. Cuando se desgasta por completo, llega a 1.6. Okay. Ahí lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla es un neumático que llegó a menos de 1.6, un caucho totalmente liso, y que mandaron a tatuar, que hicieron como un tallado, como para simular la banda de rodamiento, pero fíjate que se ha desgastado de 8 milímetros, se ha desgastado como a 1 milímetro. Ya podemos darnos cuenta con esta fácil explicación lo riesgoso que significa un neumático de este tipo. Entonces vemos muchos siniestros. Cuando analizamos nosotros el tema hemerográfico, vemos que cuando los siniestros de transporte público ocurren, dice, bueno, me falló, me explotó un caucho, y eso pareciera ser como el lavarse las manos del problema. Okay. Pero fíjense que esto es una realidad que la estamos diciendo hoy aquí y que mucha gente en nuestro país conoce, que se sabe que se está haciendo y que lamentablemente no se está actuando en relación a ella. Hay otra situación con el transporte público. Justamente Manuel Castillo nos dice, en Ciudad Guayana las famosas perreras son el transporte colectivo. Hace 4 años murieron como 10 personas por uso de ello. Nadie responde. ¿Quién le pone coto quizás a estos mecanismos o métodos de transporte público? Como te estaba comentando, todo esto tiene que ser regulado y es competencia directa del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Tanto la evaluación de las unidades en los terminales como el cumplimiento de las paradas del destino y el origen de las rutas. Okay. Tanto el exceso de velocidad, el exceso de pasajeros, todo eso está regulado en la ley, la ley hace el llamado al reglamento, a las especificaciones que da el reglamento con respecto a esto, y tiene sanciones graves para los dueños del transporte público de más de 1000 unidades tributarias por caer en alguna de estas irregularidades. Ahora, ¿qué pasa? Porque es difícil imaginarse quizás acá en Caracas una unidad de transporte público o en cualquier otra ciudad del país que muchas veces en las horas picos no vaya abarrotada, inclusive con los pasajeros guindando literalmente de la puerta. ¿No debería existir quizás una norma o alguien que le ponga coto a esa situación? Es que creo que en nuestro país, sinceramente lo digo, tenemos una ley de transporte terrestre bastante buena. Creo que lo que hace falta es la aplicación de la misma, ¿no? Tenemos graves problemas en la aplicación. Y yo vuelvo al mismo tema que he dicho desde temprano. El tema de la percepción del riesgo, yo creo que también tenemos una gran debilidad hasta en el mismo funcionario. Es una opinión muy particular. Creo que el funcionario en nuestro país está preparado para el tema de enfrentar delincuentes y esto, ¿no? Pero en cuanto a la seguridad vial hay un déficit muy importante y el mismo funcionario muchas veces no percibe el riesgo. Entonces, si el funcionario no lo percibe, no lo controla, no lo sanciona, y entonces vemos como estamos como en un mundo sin salida, ¿no? Pareciera. Pero creo que sí la tenemos, ¿no? Y poníamos el ejemplo de Colombia con un poco de voluntad política y ciudadana y de que nos
nos juntemos. Creo que hay muchas cosas por hacer. Si alguna persona antes por ahí decía que no podemos hacer nada o ya no hay nada que hacer, yo creo que es todo lo contrario. Creo que hay Queda mucho muchísimo por hacer. Y Colombia justamente es ejemplo de Claro. eso. 20 años después de haber estado en una situación similar a la de nosotros, pues son inclusive en muchos casos un ejemplo de lo que de lo que sería la cultura vial. ¿Tú agregabas, Mayerly? Yo quería agregar que también es precisamente eso, no es dejar la actuación también de las leyes o de las personas que aplican las leyes como lo único que se debe hacer. También tenemos nosotros que tomar conciencia y también como usuarios de pasajeros saber cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Las líneas de transporte están obligadas a tener una póliza de seguros que cubre a la persona y cubre el equipaje. ¿En qué porcentaje se cumple o no se cumple? Esto ya es un tema de que el gobierno también debe tomar cartas en el asunto, pero también tenemos que saber exponer nosotros como pasajeros, como usuarios de las vías, como peatón, tanto del cumplimiento de las normas como saber cuáles son tus deberes y lo que tú también debes cumplir al momento de desplazarte. Es importante también hacer énfasis en el riesgo que corre el pasajero, así como también los otros conductores en la ciudad, porque importante también es analizar pues cuál es la incidencia que tiene justamente el transporte público en los accidentes, no solamente en las vías, que muchas veces terminan con un alto saldo, digamos, de personas fallecidas y lesionados, sino también en las urbes. De eso vamos a hablar al regreso. Hacemos una nueva pausa, amigos, ya venimos.